esa paz que el mundo no da, pero que Dios sí la da. Amén. Si se fijan ustedes en las noticias, ¿qué es lo que ven? Cosas negativas, se oyen rumores de guerra, se oye que más adelante va a subir un poco la economía, se oyen rumores de muerte, de enfermedades, incertidumbres, están pasando muchas cosas, ¿verdad? Y eso a veces puede robarnos también la paz. Pero la palabra dice, en Isaías 26:3, dice que aquel que tiene el carácter firme, y cuando dice carácter firme quiere decir que cuyo pensamiento en Dios persevera, Dios lo va a guardar en perfecta paz, porque en Él confía. Amén. En los tiempos que estamos viviendo, que a veces hay tanta incertidumbre, nosotros tenemos que tener nuestra mente conectada arriba con nuestro Padre, en su palabra. Amén. Para entonces poder obtener esa paz que nosotros necesitamos, que el mundo no la da, pero que Dios sí la da. Amén. Esa es la promesa. La promesa en ese versículo está que Él nos va a guardar en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Amén. Vamos ahora a ver lo que es la paz. La gente hace tratados de paz, hace tiempos de paz, que tienen que ver con la ausencia de conflictos. En la Biblia, la palabra paz significa más que la ausencia de conflictos. Tiene que ver con la presencia de algo mejor. Y ese algo mejor es Dios, estar con el Señor. El término más común para la paz en el Antiguo Testamento es la conocida palabra hebrea shalom. Shalom. Y se usa más de 350 veces y es una palabra increíblemente rica y con una amplia gama de connotaciones. Ahora, dependiendo del contexto, shalom puede referirse a integridad, salud, bienestar, seguridad, prosperidad. También shalom habla de bendición, habla de alegría, habla de vitalidad, de fecundidad, comunidad, armonía, cercanía, profunda satisfacción y descanso. También shalom significa mucho más que decir, pues, que las cosas están bien. La paz real, la paz de Dios, no es solo la ausencia de tensión y conflictos visibles, es la presencia de una plenitud y un gozo profundo. Amén. Shalom es vida en plenitud, como lo dice Juan 10:10. Vamos a Juan 10:10. El propósito del ladrón, ¿y quién es el ladrón? Satanás, ¿verdad? Es robar y matar y destruir. Pero Dios dice, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Shalom es lo que nosotros obtenemos cuando nosotros experimentamos la vida enraizada en una relación correcta con un Dios bueno, con un Dios que es santo, que es todopoderoso y que es sabio. Ahora, la pregunta que nosotros nos deberíamos hacer, ¿verdad? ¿Dónde está nuestra vida marcada por el shalom de Dios? Por la paz de Dios. ¿Y dónde no lo está? Ahora, mientras vayamos desarrollando el tema, ustedes se van haciendo esa pregunta, se van haciendo la respuesta a esa pregunta. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el término paz tiene un amplio significado. Básicamente describe el bienestar total de la vida de la persona. Incluso la palabra paz fue adoptada entre los judíos como una fórmula de saludo. O sea, como que ellos le dicen cada vez a las personas, cada vez que los ven, shalom. O también se puede usar como decir paz a ustedes o a Dios ve en paz. Este término tuvo un significado tan profundo que podía ser usado por los judíos como una descripción de la salvación del Mesías. Y debido a ello, en ocasiones se usa casi como sinónimo del término estar en una correcta relación con Dios. Aquí el vocablo parece ser usado como una descripción de una relación armoniosa establecida entre el hombre y Dios.
sobre la base de que Dios ha justificado al hombre con Él mismo por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Ahora, como habíamos dicho anteriormente sobre el tema del gozo, que el fruto del Espíritu es gozo, pero también es paz. Dice, eso está en Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es la paz. Ahora, tan pronto como nosotros somos justificados por la fe, nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Romanos 5:1. Póngame en Romanos 5:1, por favor. Gracias. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, nosotros tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Amén. Esto significa que la enemistad que nosotros teníamos con Dios va a llegar a su fin gracias a la manera eficaz con que Cristo ha tratado con la causa de la hostilidad, que es el pecado de nosotros hacia Dios. Amén. Tenemos también la paz en la conciencia, sabiendo que Cristo, habiendo consumado su obra, ha pagado la pena de nuestros pecados y Dios ya lo ha olvidado. Pero el Espíritu Santo también desea que nosotros disfrutemos la paz de Dios en nuestro corazón. Esta paz es la serenidad y tranquilidad que vienen al saber que nuestros tiempos están en las manos de Dios. Y nada puede sucedernos aparte de su voluntad y de su consentimiento. Amén. Es por eso que nosotros podemos permanecer tranquilos en cualquier circunstancia que sea. Y no nos vamos a desesperar ni vamos a perder la calma. Porque sabemos que Dios tiene el control. Amén. Esta paz tan maravillosa que es fruto del Espíritu Santo le permitió a Pedro dormir a pierna abierta en la cárcel. Amén. Esta paz también le permitió a Esteban orar por sus agresores asesinos cuando lo estaban apedreando, por él haber predicado la palabra de Dios. Y también esta paz también ayudó a Pedro en los momentos en que las olas eran tan grandes que él se hundía. Amén. En las más difíciles circunstancias, la paz de Dios en un creyente le va a permitir inclinar la cabeza, encomendar su alma a Dios y alabarle sin importar cuál sea el desenlace final. Esa es la paz que cada uno de nosotros estamos llamados a vivir, porque esa es la vida que Dios quiso que cada uno de sus hijos tuviera. La otra pregunta que uno también se podría hacer: ¿qué es la paz de Cristo? La paz que Cristo da es diferente a la que la sociedad actual nos ofrece. La paz de Dios no está basada en sentir o fingir una tranquilidad aparente frente a las dificultades, sino que es una paz sobrenatural, que viene producto de mantenernos unidos con Dios, que es la fuente de nuestra paz. Amén. Y de confiar en Él y de aferrarnos a sus promesas. Amén. Tener paz no significa tener ausencia de problemas. Tener paz es estar seguro de que en medio de los problemas hay un Dios todopoderoso que está trabajando para que toda nuestra vida salga bien. Amén. ¿Por qué razón es que la oferta de paz es tan importante? ¿Por qué razón es que la oferta de paz de Dios que Dios nos da es tan importante? Lo vemos en el mundo, ¿verdad? Dice que por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Lo vemos en las noticias, lo vemos diariamente en las escuelas, hasta en la misma calle, la insensibilidad de la gente, ¿verdad? Pero la respuesta a esta pregunta es porque nosotros vivimos en un mundo que está destrozado por el pecado y carece de shalom. Ahora, la buena noticia que trae el Evangelio, que Jesús nos dice que es el príncipe de paz, que Él vino a traer paz, Él vino a traer shalom a nuestras vidas. Amén. Ahora vamos a hablar de los 3 tipos de paz que Cristo vino a traer a nuestra vida.
La primera es la paz eterna. Si me podrían poner Lucas 2:14. Gracias. Dice, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. El anuncio angélico a los pastores sobre el nacimiento de Cristo fue la paz para los hombres en quienes descansa su favor. Su favor es su gracia. Amén. En otras palabras, es paz con Dios. Esa paz con Dios proviene de tener una relación correcta con Él, una relación de aceptación, de perdón y de salvación solo por la gracia, a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Solamente, como lo dice en Efesios 2, 8 al 9. Efesios 2, 8 al 9. Dice así la palabra, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron, cuando ustedes creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Eso es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que nosotros hayamos hecho, porque ya eso vendría siendo religión. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Amén. Alguien dijo por ahí que en el nacimiento de Cristo, Dios le ofreció al mundo un tratado de paz. Y en su muerte en la cruz, Cristo firmó ese tratado con su propia sangre. Qué bonito, ¿verdad? El otro tipo de paz que Cristo vino a traer a nuestras vidas es la paz interpersonal. Y cuando oímos interpersonal, hablamos social, entre las demás personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Me podrían poner Romanos 12, 18? Ok, dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con algunos o con unos poquitos. No, dice con todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos los que nos rodean. Amén. Dios quiere que sus hijos seamos pacificadores, no vengadores. Amén. A Dios no le agrada cuando nosotros seguimos nuestro impulso humano de venganza. La venganza tiene que ver con las ofensas personales en las que se nos ha hecho daño o en las que quedamos ofendidos. Dios nos dice que si va a haber una venganza, podemos dejársela a Él. La venganza es de Dios, no es de nosotros. Nosotros, los hijos de Dios, no obramos de esa manera. Cristo no dio ese ejemplo. Amén. La verdad de la realidad es que nosotros no podemos cambiar a las personas, pero sí podemos cambiarnos a nosotros mismos. Tenemos ese poder. Amén. Esto me recuerda de la historia de David en 1 Samuel 24. ¿Me podrían poner 1 Samuel 24? Gracias. Después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto de En-Gadi. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados selectos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes. En el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Ahora es tu oportunidad, los hombres le susurraban a David. Hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Pero comenzó a David a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl. El Señor sabe que no debería haberle hecho esto a mi Señor y Rey, le dice David a los hombres.
que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey y atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino, David salió y le gritó: ¡Mi señor el rey! Entonces, cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hasta el suelo delante de él y le gritó a Saúl: ¿por qué le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Este mismo día puede ver con sus propios ojos que no es verdad, pues el Señor lo puso a mi merced allí en la cueva, y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara, pero yo le perdoné la vida, pues dije para mí mismo: nunca le haré daño al rey, él es el ungido del Señor. Mire, Padre mío, lo que tengo en mi mano es un pedazo del borde de su manto. Yo lo corté, pero yo no lo maté. Esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted, aun cuando usted me ha estado persiguiendo para matarme. Que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Este era David hablándole a Saúl. De todas formas, ¿a quién trata de atrapar el rey de Israel? Debería pasar tiempo persiguiendo a alguien que no vale más que un perro muerto o una sola pulga. Por lo tanto, que el Señor juzgue quién de nosotros tiene la razón y que castigue al culpable. Él es mi defensor y me rescatará de su poder. Cuando David terminó de hablar, Saúl le responde: ¿realmente eres tú, David, hijo mío? Enseguida Saúl comenzó a llorar y le dijo a David: oh David, tú eres mejor persona que yo, porque has devuelto bien por mal. Ese versículo habla de que nosotros debemos de ser pacificadores, como fue David. Amén. David fácilmente podía tomar la venganza en sus manos, pero él dijo que no, porque no iba a ponerle la mano al ungido de Dios. Amén. Hasta ahí lo podemos dejar. Gracias. David había sido maltratado y perseguido por Saúl como un criminal. Y aún así, cuando la venganza estaba a su alcance, él se abstuvo de vengarse de Saúl y confió en la justicia de Dios. Así que nosotros estamos llamados a hacer la justicia de Dios. Amén. ¿Me podrían poner Romanos 12, de 17 al 21? Romanos 12, 17 al 21. Esto aquí, estos versículos resumen lo principal de la vida cristiana, lo que nosotros debemos de estar aplicando en nuestras vidas diariamente. Amén. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. La justa ira de Dios, la ira de nosotros no es justa, pero la de Dios sí. Amén. Pues mira lo que dicen las Escrituras. Dios dice que Él va a tomar venganza y les pagará lo que se merecen. Amén. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza. Más bien venzan el mal haciendo el bien. Venzan el mal haciendo el bien. Amén. Si nosotros amamos a alguien de la misma manera en que Cristo nos ama a nosotros, nosotros vamos a estar dispuestos a perdonar. Eso es importante. Si hemos experimentado la gracia de Dios en nuestras vidas, vamos a desear transmitírselas a los demás. ¿Saben por qué? Porque una persona no puede dar lo que no tiene. Si tú has experimentado la gracia de Dios y Dios te perdonó,
Y tú sabes que Dios te perdonó de cosas que, mira, ninguna otra persona te podría perdonar nada más que Dios. Entonces, pues, si de gracia recibiste, de gracia da. Y perdona a los demás. Porque a veces cuando no perdonamos nos creemos mejor que los demás. Pensamos que nuestros pecados son menos y que los de los otros son tan grandes que nosotros no los podemos perdonar. Y eso es una mentira del diablo. Porque todos tenemos el potencial para hacer el mal. Pero también tenemos el potencial a través de la guianza del Espíritu Santo y de la palabra de Dios para hacer el bien y perdonar y amar como Dios quiere que amemos. Amén. Eso no hay excusa. Recordemos que la gracia es un beneficio inmerecido. Y cuando le damos de beber a un enemigo, no estamos justificando sus maldades, sino que lo reconocemos como una persona creada a la imagen de Dios. Lo perdonamos y lo amamos a pesar de sus pecados, tal como Cristo lo hizo con nosotros. No es posible tener paz con los demás cuando hay en nosotros falta de amor, o falta de perdón, o falta de gracia. Pero debido a que Dios ha tomado esa iniciativa, porque Dios nos dio el ejemplo, y tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Padre, Dios ha tomado esa iniciativa de hacer las paces con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces también nosotros podemos seguir los pasos de Jesús y tomar la iniciativa de acercarnos a nuestros enemigos y buscar la paz. Amén. Tenemos que hacer un análisis de cómo van las cosas en nuestra vida con respecto a tener paz en nuestras relaciones, ya sea con el cónyuge, si hay alguien aquí casado. Bueno, yo creo que la única casada aquí soy yo. Eso va para mí. Sí, con tus padres, ya sea con tu madre o con tu padre. Mira, en este caso, si tú fuiste abandonada por tu padre o tú fuiste abandonado por tu padre desde pequeño, perdona. Él después se las va a tener que ver cara a cara con Dios y le va a tener que rendir cuenta por lo que hizo. Tú záfate de eso, de ese rencor. Porque entonces la persona que no perdona se está esclavizando y se está encarcelando a ella misma. No está siendo libre, porque siempre va a estar cargando con la cadena de rencor. Libérate de eso, sacude eso. Hay personas también que tienen hermanos y ni siquiera pueden tener la paz con sus hermanos, con los hijos, con los compañeros de trabajo, los vecinos, amigos, miembros de la iglesia, etc. Si hay alguna de estas relaciones personales que mencionamos, que usted necesita más trabajo de su parte, recuerde que usted va a necesitar la gracia inmerecida de Dios sobre su vida para amar y perdonar a su prójimo como Jesús lo hizo contigo o como Jesús lo hizo con usted, para que sea más respetuoso, ¿verdad? La otra paz que Jesús nos deja también es la paz interna, la que está dentro de nosotros, ¿verdad? Póngame en Filipenses 4, 6 al 7. Filipenses 4, 6 al 7. Gracias. No se preocupen por nada. No se preocupen por nada. Y eso es lo que a veces muchos de nosotros tendemos a hacer, a preocuparnos hasta por los frijoles que se quedan en la olla hirviéndose. Ay, que si se queman. No, y los dejamos nada más 15 minutos y ya pensamos que se achicharraron los frijoles. Y no, estate tranquilo, que los frijoles duran de 1 hora a 1 hora y media. Déjate de eso. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, ¿qué dice el Señor? ¿Qué es lo que trae paz? La clave está en la ¿qué? En la oración. Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho en sus vidas. Así experimentarán la paz. Ahí está. La oración hace que nosotros experimentemos la paz. La paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará nuestros corazones y nuestras mentes mientras vivamos enraizados y conectados en una relación en Cristo Jesús. Amén. Imagínate no tener que estar preocupado por nada en la vida. Solamente imagínatelo por un ratito. Eso parece imposible porque todos tenemos preocupaciones en nuestro diario vivir, ya sea en la casa, con nuestros familiares, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, ¿verdad?
en la universidad. Pero Pablo, el apóstol Pablo, nos aconseja tomar nuestras preocupaciones en oraciones. Si queremos preocuparnos menos, entonces oremos más. Si queremos preocuparnos menos, oremos más. Cuando empieces a sentir preocupación, párate en el camino y detente a orar. Te aseguro que vas a experimentar la paz. La paz de Dios protegerá tu corazón de toda ansiedad que pueda venir. Dios es la fuente del verdadero gozo y de la verdadera paz. Y todo seguidor de Jesús puede experimentar estas realidades y verlas crecer en su vida. Podemos ser diferentes cuando trabajamos con el Espíritu Santo de Dios que trabaja en nosotros. Amén. Juan 14, 27, y ya ahí lo dejamos porque el otro estudio lo vamos a hacer la semana que viene. ¿Ok? Juan 14, 27. Gracias. Este es el regalo que Dios nos deja a cada uno de nosotros. Les dejo un regalo. ¿A quién le gustan los regalos? A mí me gustan los regalos. Me gustan los regalos de comida. Me encantan. Anyway, les dejo un regalo. Paz en la mente. ¿Qué mejor regalo que ese? Paz en la mente. En medio de estos tiempos catastróficos, en medio de estos tiempos de incertidumbre, que hay rumores de guerra, que hay rumores de que la economía va a subir, de que van a cambiar el dólar. Ay, cuánta cosa nos salen en las noticias que a veces nos preocupan, nos traen ansiedad, nos traen afán, nos traen estrés, hasta dolores de cabeza. Nos ponemos sensibles, queremos llorar. O sea, no, mira el regalo que Dios nos da. Paz en la mente y en el corazón, paz interior. Amén. Y la paz que yo doy, este es Jesús, la paz que Jesús nos da es un regalo que el mundo no nos puede dar. Porque la paz de Dios es sobrenatural. Así que no se angustien ni tengan miedo por nada. Porque Dios tiene control de todo en su vida. Amén. Quise terminar con ese versículo para cerrar el tema que estamos hablando, porque ahora la semana que viene vamos a hablar de los enemigos que nos roban la paz y cómo nosotros podemos lidiar con eso bíblicamente y cómo aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida para poder obtener la paz que Dios creó para nosotros, que Él quiso que viviéramos de esa manera. Amén. Muchas gracias y eso es todo por hoy.